Bueno, para empezar, tengo un texto que para los que estudian, si quieren apuntarlo, buscarlo, yo lo voy a leer. Si lo quieren buscar, vamos a comentarlo durante el culto un par de veces. Si lo quieren buscar, tenerlo las Biblias abiertas. El texto es Mateo 7, 24 y 25. Mientras que lo buscan, darle la bienvenida a otro culto más de los laicos que estamos haciendo los viernes, que hoy me tocó a mí, afortunadamente. Así que bueno, el texto Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y con este texto yo me he preguntado cómo lo pasó nuestros antepasados, los bautistas del séptimo día, cómo empezó la iglesia. Como sabemos, muchos sufrieron, que ya lo veremos viendo más adelante, pero ¿cuál fue su comienzo? En esta noche vamos a hablar de la historia de los bautistas del séptimo día. Como saben, estamos hablando del siglo XVII. La historia empieza mucho antes, pero ya sabemos que desde el siglo XVII ya habían bautistas del séptimo día. Así todo, no todas las iglesias bautistas creen lo mismo. Nosotros como bautistas del séptimo día, si recuerdan, el año pasado, 2017, cumplimos nuestro aniversario, 400 años, lo que significa que la primera iglesia bautista del séptimo día fue fundada, fue constituida en 1617. Y nosotros como los bautistas creemos en estos 6 puntos que les voy a comentar ahora mismo. Primero, la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la Biblia como palabra inspirada por Dios, el registro de su mensaje por el hombre. La Sagrada Escritura es la autoridad para la fe y la conducta diaria. 3. El bautismo en creyentes adultos, después de haber aceptado a Cristo como Salvador y Señor. 4. La libertad de pensamiento bajo la guía del Espíritu Santo. La 5. La separación de iglesia y Estado, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la 6. La forma de gobernar democráticamente congregacional, donde todo miembro tiene el derecho en el proceso de tomar decisiones en la iglesia. Como por ejemplo, si queremos pintar esta iglesia, cada uno tendremos que votar, los miembros, mejor dicho, ¿no? Que votar para pintar la iglesia. En ningún momento es el pastor, por ejemplo, como el general, que ordena pintar la iglesia y punto. En este caso somos nosotros, los miembros, los que votamos para pintar la iglesia. Entonces, se pueden preguntar cuál es la diferencia con los bautistas. Los bautistas del séptimo día observamos el día bíblico, que es el Santo Sábado, establecido y bendecido por Dios cuando creó el mundo. Eso lo podemos ver en Génesis, si quieren buscarlo, apuntarlo, Génesis 2, del 1 al 3, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el 3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mandó que el sábado fuese guardado sagrado. Jesús guardó el sábado como día de adoración. Nosotros observamos el sábado
como el sagrado día de Dios, como un acto de obediencia, como estuvimos estudiando este miércoles la obediencia, pues como un acto de obediencia, nunca como un signo de salvación. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe de Jesucristo. El sábado provee a los creyentes un tiempo específico para honrar y adorar al Creador. Como decía en el versículo 3 de Génesis del capítulo 2, bendecir, él bendijo, él habló bien del sábado. Yo dudo que en la Biblia haya ninguna sola frase, versículo que sea lo contrario. Y lo santificó. Eso es hacerlo santo para Dios. Él lo santificó, como dice, repito, en el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis. Es pues, hermanos, el regocijo del sábado es lo que hace que la iglesia del séptimo día, la iglesia bautista del séptimo día, sea diferente. Se pueden hacer la pregunta de cómo surgió la iglesia bautista del séptimo día, y ahí es cuando empieza más fuerte el culto de hoy. Vamos a ir un poco atrás al siglo XVII. Surgió la Reforma inglesa, repito, en el siglo XVII, organizando la primera iglesia en Londres en 1617. Esa iglesia fue en Millar y aún a día de hoy están activos. Ahí si puedo poner la primera foto, la primera foto para que ahí podemos ver si se ve, yo espero que sí, con la luz. Si quieres apaga la luz esta. Así yo creo que lo pueden ver mejor. Esta iglesia, como digo, como pueden ver, fue la primera, 1617. A día de hoy, esta iglesia sigue en el mismo sitio con las puertas abiertas. Hace unos días estuve intentando encontrar más fotos, pero lamentablemente esta fue la que encontré. Hubo también una llamada acta de conformidad. En el siglo XVII fue un tiempo de grandes alborotos en religiones y políticos en Inglaterra. Algunos de los cristianos, muchos de ellos ministros de la iglesia anglicana, luego de rechazar esta acta de conformidad propuesta por el rey y los prelados, ¿no?, fueron destituidos. A estos se les conoce como los puritanos. Hombres que buscaban la purificación y la reforma de la iglesia en Inglaterra y de la sociedad, según las enseñanzas de la Biblia. También se les conocía como los conformistas. Muchos de estos grupos pastorearon en congregaciones libres e independientes. Con frecuencia, entre grandes sufrimientos y necesidades, escribieron tratados, libros, dieron sermones de un valor excepcional. Ellos deseaban crear congregaciones que fueran semejantes a la iglesia apostólica. Algunos con cierta influencia influencia anabaptista hallaron en las escrituras la práctica del bautismo de creyentes, la unción de los enfermos, la imposición de manos, etc. Más tarde se le llamaría bautista. Los puritanos concedieron a los 10 mandamientos interés relevante al aplicar el mandamiento del sábado
al primer día de la semana. Creían que el domingo debía ser observado estrictamente como un día de descanso, antes que hacer de él un mero plazo para celebrar reuniones litúrgicas. Déjalo citar. En vista del respeto puritano por el decálogo y la doctrina protestante, según la cual la Sagrada Escritura debe ser la única fuente que regla la doctrina y práctica cristiana, era ineludible que algunos reaccionaran ante esta controversia, adoptando el séptimo día como el verdadero sábado. Y así sucedió. Durante el siglo XVII y parte del XVIII, grupos sabatarios surgieron en distintos condados de Gales y de Inglaterra. Más de 60 congregaciones que se reunían los sábados, además del domingo, e incluso puramente sabatistas, sabatarias, ¿no?, han sido identificadas por los historiadores. Muchos de esos grupos, por una, dos generaciones, pero por otros, que adoptaron el nombre de Bautistas del Séptimo Día, sobrevivieron, pero por más de 300 años. Recuerden lo que les acabo de comentar, que el año pasado cumplimos los 400 años. Hasta el día de hoy. En Norteamérica, a través de Stephen Mumford, la mayoría de los sabatarios del mundo puede trazar su genealogía a los grandes hombres y mujeres del movimiento bautista del Séptimo Día. Una interesante descripción de los bautistas sabatarios ingleses se ha preservado en las memorias y observaciones de mis viajes a través de Inglaterra. Ese es el título. Esa es la segunda foto. Un libro editado por el viajero francés Henry Mason, esa es la portada, en 1698 y traducido al inglés en 1719. Esa es la portada. Mason, que recorrió Inglaterra extensamente durante la última década del siglo XVII, relata en su obra su encuentro con diversas sociedades religiosas que conoció en su jornada. Los bautistas sabatarios, según parece, le impresionaron grandemente. El escritor los menciona al detalle en algunas de sus páginas. Aquí tengo un pequeño párrafo que les voy a leer sobre el libro, que dice así: aquí y allá usted se encuentra con un milenista, pero sé que hay una sociedad particular de personas que, aunque no hacen gran ruido, se dicen sabatarios porque no desean remover el día de reposo del sábado al domingo. Dejan sus labores en el crepúsculo del viernes y observan con gran cuidado su sábado. Bautizan solamente a personas adultas. En las demás doctrinas coinciden con nuestra confesión de fe. Por lo demás, su ética es severa y su conducta externa se muestra piadosa y cristiana. Si no fuese por esta, su peculiar opinión o creencia relativa a la absoluta necesidad de guardar el sábado en el séptimo día, sin cuidarse del domingo, por esto es inevitable que conformen una sociedad específica para ellos mismos. En este párrafo Mason describe a una sociedad de creyentes que confesaba un futuro milenio de Cristo,
reinando con su pueblo. Practicaban el bautismo de creyentes, guardaban cuidadosamente el sábado y eran, decía él, cristianos ortodoxos, con un alto nivel de ética bíblica. Sin duda, es esta una buena y ecuánime descripción de aquellos que en el siglo XVII salieron del error para practicar un cristianismo genuino. Luego, hermanos, vinieron momentos difíciles, porque llegó la persecución. En la persecución es donde yo antes comenté que muchos murieron por el sábado. Y aquí es donde yo les quiero recordar el texto que les di al principio de Mateo, Mateo 7, si lo tienen a mano, Mateo 7, 24 y 25. Porque habían personas que estaban fundadas sobre la roca y no se movían. No se movían. Ellos guardaban el sábado y de ahí, como suele decir el pastor a veces, de aquí no me muevo. Estaban sobre la roca y aquí les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un matrimonio que a mí me sorprendió cuando lo estudié. Me sorprendió las decisiones que tomó cada uno. La decisión de guardar el sábado no fue tomada ligeramente. Un caso muy difundido de las persecuciones fue el caso de John y Dorothy Traske. John fue un predicador controversial y llamativo, cuyas palabras y acciones a menudo le pusieron en conflicto con las autoridades. Se conoció que en 1617 Traske estaba en Londres enseñando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de ser obedecido. Descansando el séptimo día y trabajando los 6 restantes. Traske fue sometido al látigo y un castigo humillante simplemente por guardar el sábado. También fue sentenciado a prisión hasta que se retractó de sus opiniones judías, siendo liberado en 1619. Publicó entonces un relato acerca de su renuncia a las anteriores convicciones. Aquí es donde me sorprendió. 2 de sus asociados rehusaron desistirse y murieron en prisión. Returne Hudson en 1625 y, lo que me sorprendió, su esposa Dorothy en 1645, quien permaneció inconmovible luego de muchos años en la cárcel. Fue una gran inspiración para otros sabatarios en aquella época. A mí me sorprendió la decisión de que una pareja, ¿no?, que tenga la misma opinión sobre una cosa, en este caso pues el sábado, algo importante, y que haya acabado así. La verdad me sorprendió mucho. Hay muchos más relatos de gente que murió. Esto simplemente, como les digo, ha sido una breve descripción de un matrimonio, pero han habido muchísimos durante los años que han muerto simplemente por querer guardar un mandamiento, por querer guardar el sábado. Alrededor de 1660 llegamos al pueblo de, a ver si lo digo bien, Tewkesbury, en Inglaterra.
en un pueblo inglés. Stephen y Anne Mumford. Un matrimonio que tuvo que huir sin pensarlo, porque, por lo que acabo de decir, iban a acabar igual que el matrimonio que les acabo de comentar. Decidieron tomar rumbo al Nuevo Mundo. Ahí llegaron a Newport, a Rhode Island, en 1665. Rhode Island, no sé si ustedes saben, está por encima de Nueva York. Si ven el mapa de Estados Unidos, Nueva York, pues está en la esquina de arriba de Nueva York. La foto que ven detrás mía es la primera iglesia en suelo americano, bautista de séptimo día, claro. Las pruebas que tenemos muestran que la familia Mumford fueron los primeros cristianos en llegar a América en guardar el sábado. Y ahí vemos la primera iglesia en suelo americano. Al llegar a Rhode Island, se encontraron con dos iglesias. Una iglesia bautista y la otra iglesia cuáquera. La familia, al ser bautista de muchos años, pues decidió ir a la iglesia bautista. Pero en esa iglesia guardaban el domingo. Ellos decidieron pues guardar el sábado en su casa. Al poco tiempo ya tenían 9 integrantes en la casa. A 9 vecinos o miembros, hermanos de la iglesia, que me imagino que bueno, fueron hablando y puede que sí hayan visto el sábado. Se crearon muchos conflictos en la iglesia por los hermanos que estaban guardando el sábado y los dominicales. Lamentablemente, los que guardaban el sábado finalmente abandonaron la iglesia. Aunque de los 9, 4 habían regresado el domingo por demasiada presión o por poca fuerza de fe. Los 5 se vieron en una difícil decisión. Durante este periodo de tiempo, los sabatarios enviaron cartas a una iglesia bautista del séptimo día en Inglaterra para pedir consejo. Aquí les voy a leer un trozo de la carta que les mandó Edward Stinnett desde Inglaterra el 6 de marzo de 1670. Mis queridos amigos, en cuanto a aquellos que se han retraído del sábado a la infidelidad, luego de haber sido esclarecidos y establecidos en él, aquí habla sobre los 4 que abandonaron el sábado, vosotros no debéis agradaros a ellos, sino retiraros de ellos como personas pecaminosas y desordenadas. Y si la iglesia os despida juntamente, y si la iglesia se negara a ello, vosotros deberéis retiraros puros con toda humildad y quebranto de corazón. Recuerden, como yo dije, el texto de Mateo de estar sobre la roca, de estar firme sobre la roca, de esos hermanos que decidieron quedarse en su puesto y no dejarse llevar por otros hermanos. Como aquí vemos, se separaron, digamos, estuvieron un mes juntos y cuando vieron conflicto se separaron. Los hermanos que permanecieron en la roca, que no se movieron, que tuvieron esa fuerza de decir, no, aquí me quedo yo. Simplemente porque yo lo leo en la Biblia y porque sé que es así, porque Dios lo dice. Los pastores de la iglesia de Rhode Island no aceptaron a los que guardaban el sábado. Así que tras semana
predicando en contra de los 10 mandamientos, en especial el cuarto, las 5 personas afectadas comprendieron que había que hacer algo, viendo lo que pasaba y tras recibir los consejos desde Inglaterra. En 1671 se convocó una audiencia con los principales ministros y los que representaban el sábado. Las actas de esta reunión se encuentran en los archivos de la primera iglesia de Newport, que es la que tenemos aquí detrás, de Newport. La primera que habló fue Daisy Hubbard. La historia cita a esta mujer como la primera persona de las colonias que guardó el sábado. En el mes de diciembre de 1671, 7 personas hacían pasto para el cual se formaba una iglesia en suelo americano, una iglesia nueva en suelo americano. Ya poquito voy a acabar, simplemente ir un poco al texto de Mateo, sí, porque es muy importante el significado de mantenernos en la roca. Aquí podemos ver, como les dije, tengo un ejemplo de un matrimonio que murió, la esposa murió porque se quedó en la roca, porque dijo, no, yo me quedo aquí. Y así muchos más. Estos hermanos fueron los comienzos de la iglesia en Estados Unidos, que siguieron trabajando, recorriendo el país, llegando hasta el Pacífico, hasta lo que es hoy California, Las Vegas, recorrieron todo el país, pueblo por pueblo, lo que es hoy estado por estado, ciudad por ciudad. Aquí puedes poner la cuarta foto. La 4. 4, ¿cómo se? Esta iglesia, si todos pueden ver, esta iglesia está situada en California, en Riverside. Esta iglesia fue la cual el pastor y yo como hijo llegamos en el viaje que tuvimos a California. En esta iglesia fue donde nombraron al pastor, aquí pueden ver, la iglesia puede ser engañosa porque no es recta, es en bajada, lo veremos en la siguiente foto. Está por dentro, si quieres apaga esta, la primera de la izquierda, para así la pueden ver mejor. Esta es la iglesia en la que nosotros llegamos cuando fuimos a California. La verdad que tenemos el pastor, un buen amigo, conocimos a los 2 pastores que había en ese momento. El pastor Eric era el que más estuvo sobre todo conmigo, porque hablaba algo de español y la verdad que son muy buenos hermanos. Y la otra foto, la última, esta foto demuestra que estamos en todo el mundo. Esta foto nos muestra dónde están los bautistas del séptimo día. Los que están en gris son lo que son las iglesias que son miembros de la federación. La federación fue, como pueden ver en este logo, es el aniversario de los 50 años de la federación de misiones. Aquí pueden ver, como dije, los que están en gris son las que son miembros, y los que son amarillos, pues los que todavía no han llegado a ser miembros de
Tal como pueden ver, estamos en todos los continentes. Rusia, los más pequeños aquí, estos son todos países de África. Exactamente, gracias. Pakistán, India, Nepal, estamos prácticamente, no sale Canarias, pero está España con España también iluminado. Estamos en todo el mundo. Con este culto, sí, ya, si quieres, quítame ahí y enciende la luz también. Con este culto yo quise un poco que veamos que yo sé que lo sabemos, pero que no somos una iglesia de hace un mes, de hace un año, de hace 5 años. Que no somos un grupo que salió, que el pastor salió de otra iglesia y montó esta, ¿no? Que tenemos un pasado, tenemos una base, tenemos muchísimos datos que demuestran que nuestra iglesia ha permanecido durante los 400 años que le he comentado, que lamentablemente mucha gente ha muerto por guardar el sábado, que hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde yo he estado, sí se ve más normal guardar el sábado. Aquí cuesta muchísimo que lo entienda la gente. Y es una pena porque sabemos que es el día que Él quiere que le guardemos. Recordar el versículo de Mateo 7, 24 y 25, de quedarnos en la roca, quedarnos fuertes, que no venga, puede ser cualquier hermano de la iglesia que está aquí hoy, o cualquiera de la calle, que nos pueda hacer dudar. El mantenernos firmes sobre la roca, porque yo por lo menos sé que tenemos la verdad. Dios te bendiga.